hay casi 500 preguntas, o sea, una cosa loca que obviamente no vamos a tener tiempo de responder. Me he tomado el rato tratando de agrupar y ver cuáles son las preguntas más frecuentes. Entonces, tengo aquí algunas preguntas para ustedes. Hay algunas que de alguna forma la tocaron en sus conferencias, pero quizás podemos tener un pequeño momento para profundizar. Y bueno, claro, como son 4 conferencistas y tenemos poco tiempo, pues les pido que no se extiendan tanto respondiendo. Pero bueno, vamos a comenzar con el doctor Richard, que fue el primero. Muchas preguntas tienen que ver sobre cuál es el mejor tipo de ejercicio para evitar la sarcopenia. Sí, la parte de entrenamiento de fuerza, obviamente, porque lo que determina del fibra muscular que se pierde es la fibra muscular tipo 2. Primero determinar, obviamente, partiendo del somatotipo de esta persona, qué tanta masa muscular tiene. Lo importante de esto, por ejemplo, es que si tú no tienes en cuenta una evaluación previa, no vas a saber en la cantidad de entrenamiento partiendo de una prueba de fuerza que se le haga previamente para aplicarle en el entrenamiento, y obviamente eso no solo parte con el entrenamiento, va también con la parte nutricional. Vale. Sí, entiendo también que gran parte de este síndrome tiene muchísimo que ver con el hecho de que la gente no se mueva. Es decir, a medida que nos hacemos mayores, nos vamos haciendo cada vez más sedentarios y eso obviamente acelera la pérdida de tejido muscular y acelera la pérdida de funcionalidad, con lo cual estás en el clásico síndrome de sarcopenia, ¿no? De manera que yo creo que lo más importante es que la gente entienda que lo mejor que puede hacer hasta que se muera es hacer ejercicio y moverse, de manera que eso le va a ayudar a mantener los músculos donde tienen que estar. Ahora una pregunta para Francis. No sé si me escuchas. Escucho, ¿sí? Perfecto. Qué bueno, porque estoy aquí como ciegas, tengo como los ojos cerrados. No los veo, no los escucho, pero bueno, aquí vamos. Francis, mira, hay muchas preguntas que tienen que ver sobre el tema de qué equipos básicos usar o qué medidas básicas usar para tratar de estimar la masa muscular en nuestros ambientes, en nuestros medios en Latinoamérica, que usualmente no tenemos muchos recursos. Pero además de eso también, cómo hacer para evaluar la masa muscular, digamos, en un grupo de deportistas que ahora están en casa y no están entrenando. O sea, cómo puede un nutricionista o un profe poder tener algún tipo de evaluación para saber qué está pasando con esa masa muscular en este tiempo, ¿no? Entonces son 2 preguntas básicamente sobre la técnica y los equipos y la otra sobre cómo hacerlo de manera remota. Ok, excelentes preguntas. Lo mejor es tener, ¿sí?, una cinta de... Si no tiene cinta, puede usar el cable de la computadora. Okay. Y medir, por ejemplo, el bíceps, y luego medir esa distancia sobre una regla, ¿sí? Para ver eso. Si el bíceps flexionado aumenta más rápido que la cintura, vamos bien. Eso en sus casas. El otro son las fotografías. Y en un consultorio, luego la cuarentena, simplemente un calibre plástico y una cinta, ¿sí? Estas van a ser las nuevas Holloway. Con eso automáticamente ya puedes calcular el perímetro corregido y ver la regionalización y la evolución en ese lugar. De manera que eso que yo hacía cuando era adolescente, que era justo medirnos el bíceps, todavía funciona. Todavía funciona. Muy bien, excelente. Carlos, hay muchísimas preguntas sobre ayuno intermitente y músculo. Ahí comentaste algo en tu presentación. Y bueno, cuéntanos un poco sobre eso. Y también hay otra parecida sobre el tema de veganos y músculo, o sea, aquellas personas que no consumen ningún tipo de alimento de origen animal o algo que se le acerque. Bueno, a ver, sobre cada una de esas respuestas se pasa en un tratado, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Con respecto al ayuno, mucha gente confunde el término ayuno con ayuno intermitente, y son cosas diferentes. Ayuno es cualquier espacio de tiempo entre comidas, ¿ok? Que puede ser de 1 hora, 2 horas o 16 o 20 horas. O sea, eso es ayuno, el espacio en el que no estoy comiendo, el espacio postprandial, ¿bien? Entonces, el ayuno intermitente involucra prolongar ese tiempo. Entonces, entendiendo que el ayuno es un estado catabólico, donde hay ausencia de elementos que estimulen la síntesis proteica y donde la degradación es mayor que la síntesis, si prolongamos ese estado, por supuesto no va a favorecer la ganancia de masa muscular, no va a ser lo ideal para optimizarla. Y lo otro que no se debe confundir es que no favorezca el ayuno a la ganancia de masa muscular y que no se pueda ganar masa muscular haciendo ayuno. Son cosas totalmente diferentes. Ya ven que el timing
no es lo más importante para ganar masa muscular. Por ejemplo, yo siempre digo esta frase: no es lo que no comes cuando no comes, sino lo que comes cuando comes. Es decir, si yo hago un ayuno de 16 horas, pero durante mis 8 horas cumplo con los parámetros de balance calórico positivo, balance proteico positivo, obviamente va a ser más difícil en casos donde tengo mucha energía que cubrir o muchas proteínas, entendiendo que la proteína es muy saciante, o sea que tratar de comer 160 o 200 gramos de proteína en una ventana de 4 a 8 horas es muy complicado. Entonces, entender que lo que sirve para un objetivo no sirve para todos los objetivos. O sea, el ayuno intermitente tiene una utilidad, por ejemplo, donde puede brillar es a la hora de cuando necesitamos reducir el total calórico, que es lo contrario a lo que venimos hablando cuando se quiere optimizar la masa muscular. Entonces, el problema es que cuando no utilizamos todas las herramientas en favor de una estrategia, en este caso el ayuno estaría restándonos, quiere decir que las otras estrategias tienen que estar perfectas. O sea, tengo que entrenar muy bien, comer muy bien cuando como para poder mantener un balance proteico positivo a pesar del ayuno. Bien, entonces eso es lo importante. Si yo quiero ganar masa muscular, el ayuno no lo va a favorecer, ahora no lo va a impedir. Bien. Y con respecto al tema del veganismo, también hay que confundir, no se debe confundir el hecho de que las fuentes de proteína vegetal no tengan cantidades óptimas de aminoácidos esenciales o de leucina, más no significa que no sirvan, que no funcionen. Como lo decía en la ponencia, probablemente cuando son fuentes de origen vegetal, por su biodisponibilidad o sus características de digestibilidad, quizás haya que consumir más proteína de lo que podemos estimar teóricamente. Es decir, ese 1.8 probablemente vamos a tener que ir un poquito más arriba porque no se absorbe de la misma forma que las proteínas animales y que vamos a necesitar más cantidad de esas proteínas para lograr una misma cantidad de leucina o de aminoácidos esenciales. Vamos a tener que combinarlo. Por eso ganar masa muscular en una alimentación vegana requiere mucha planificación. Combinar fuentes probablemente haya que suplementar. En esos casos, de hecho, sería útil incluir de pronto aminoácidos esenciales, no solamente leucina y BCAA, sino aminoácidos esenciales, pero se puede combinar, que va a depender del contexto. No sé si creo que eso lo resume. Sí, ilustra mucho, gracias. Andrés, hay una parte de tu conferencia que me encantó al principio cuando hablabas del estímulo del entrenamiento. Y yo pienso que esto es esencial para que la gente entienda que si quiere mejorar o mantener su masa muscular, tiene que tener estímulo de entrenamiento. Yo siempre le digo a la gente que antes de comprar cualquier suplemento, vea cómo responde su cuerpo a ese estímulo. Pero la gente va primero, compra el suplemento y muchas veces si no tiene el suplemento no entrena, ¿no? Es una cosa paradójica, pero en fin. Mira, hay un montón de preguntas más. Hay muchas que tienen que ver con uso de suplementos en atletas jóvenes. Edades para comenzar, recomendaciones para los atletas jóvenes. Estamos hablando, digamos, menores de 18 años. ¿Qué Bien. tipo de suplemento o qué edad podrían comenzar a tomarlos? Bien, mira, realmente lo que nos dicen todos no voy a hablar de entidades, sino autores, por ejemplo, como el mismo doctor Maugan, que trabaja mucho la suplementación en atletas, por así decirlo, jóvenes, como tú lo estás mencionando, realmente siempre hacen el énfasis en primero obtener todo lo que, como finalicé la conferencia, con alimentos. O sea, que la suplementación solamente va a ser necesaria ya cuando no estamos hablando de atletas recreativos o atletas, por ejemplo, que simplemente están en edades de iniciación o de formación deportiva, sino que si tenemos atletas que de pronto sean menores de edad, menores de 18 años, y que puedan de pronto ya estar en un nivel de competencia donde van a Juegos Centroamericanos, Bolivarianos, Panamericanos, Suramericanos, con la prescripción ojalá del nutricionista, del médico, digamos que con respaldo como lo hacemos con consentimiento informado y todo, puede hacerse la suplementación básicamente de proteínas y de creatina, y otras sustancias realmente no me atrevería a decir, porque no es por mostrar las dos de las que yo más mostré que tenían lógicamente más evidencia, sino que esas son las que más seguridad pueden representar a la hora de hacer suplementación. Entonces no me atrevería a dar un rango de edad, simplemente entender muy bien el contexto de a quién tengo al frente como paciente, como deportista, para saber si es necesaria o no la suplementación. Realmente un chico de 12, 13, 14 años, 15, 18, es muy fácil que por su peso, aunque depende de la modalidad deportiva, por su estatura y por sus requerimientos nutricionales, llene sus requerimientos proteicos solamente con alimentación. Entonces, digamos que esa suplementación en edades jóvenes la vamos a dejar sobre todo para deportistas que, por ejemplo, ya sean élite. Entonces, por ejemplo, un judoka, que particularmente me tocó, que era vegetariano y estaba compitiendo en centroamericanos y en panamericanos y no
realmente no lograba cumplir sus requerimientos proteicos, no porque no lograra las cantidades, sino que ponía problema por todo. Pues bueno, carne no, pollo no, pero es que los frijoles tampoco me gusta, el tofu tampoco me gusta, la soya nada le gustaba. Entonces, la suplementación con proteínas, en este caso por un asunto de inapetencia, por no tener gusto por ciertos alimentos, resultó ser una estrategia óptima en él, pero lo ideal siempre sería que prime primero el alimento. Pedro, si me permites. Claro. Sí, sería bueno, y ustedes como bien saben, el riñón tiene 3 etapas de crecimiento. Hay una, obviamente, al nacimiento que termina a los 12 años, y los 12, los 18 hay otra, y ya a partir de ahí la madurez del riñón. Siempre hay que hacer una evaluación previa de lo que es la urea, la creatinina y la parte renal, porque recuerden que muchas condiciones se detectan en estas pruebas, y si nos pasamos de la ingesta proteica en estos jóvenes, que si bien es cierto que por un tema de inanición o que no comen cosas por quisquillosos, pudiéramos cometer el error de pasarnos con la ingesta proteica. O sea que como bien decía Andrés, hay que tomar en cuenta el tema de la historia y análisis previo para saber la cantidad proteica y la suplementación que podemos usar por alguna intolerancia que pudiera tener también el joven, que no lo sabe. De acuerdo. Y me gustaría ampliar esta respuesta a todos, si quieren aportar algo más en relación al tema, porque es muy frecuente esto, deportistas jóvenes que están, digamos, en un equipo de baloncesto o de repente están en categorías superiores de deportes de combate, que necesitan ganar masa muscular y necesitan ganar peso. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a estos atletas jóvenes de nutrición? Francis o Carlos, cualquiera. Estoy esperando a ver quién habla primero. Bueno, yo quisiera, digamos, como para complementar, pues estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo el doctor Richard y con lo que dijo Andrés, pero yo creo que también hay un tema en los atletas jóvenes que es el factor psicológico, ¿no? Cuando en esas edades es muy importante fomentar que la base debe ser la alimentación, deben ser los alimentos, mejorar la relación con los alimentos y no como que darles el mensaje de que los suplementos son necesarios para ganar masa muscular o para mejorar el rendimiento, etcétera. Pero sí tratar, como decía Andrés bien, tratar de garantizar la base, ¿no? Enseñarles que el tema del sueño, del entrenamiento, de los periodos de recuperación y cómo utilizarlos con la comida. Y luego, realmente, si es necesario, si es seguro, proceder a los suplementos, pero tiene que haber una base de entendimiento del atleta, porque los atletas jóvenes tienden a mirar mucho hacia qué me tomo, entonces como que darle toda la importancia al suplemento, incluso cuando no lo tienen, eso tiene un impacto psicológico en él. Entonces, darle como la importancia que tiene es importante, ¿no? Y ahí la educación es clave. Es bueno también destacar que en los clubes, no todos, nos pasa aquí en el Caribe y parte de Centroamérica, no tenemos nutricionistas deportivos en los equipos. Y a veces nos debemos a que el padre tome la voluntad de llevarlo a un especialista o alguien que lo evalúe. Y por eso es la preocupación, y coincido totalmente con lo que dicen los amigos acá, Carlos principalmente, de que, y lo decía Pedro, que llegan con la suplementación, llegan ya con la decisión tomada antes de que nosotros los veamos. Porque aunque a usted le parezca irrisorio, no hay un especialista en el club, muchas veces costoso para las familias que llevan los niños allí, para que sean evaluados en este tema. Claro, igual yo siempre los invito a como que sacar la relación de cuánto cuesta ese suplemento y cuánto podrían comprar en el supermercado con lo que invirtieron en el suplemento, ¿no? Exacto. Que muchas veces es 2, 3 veces más lo que podrían obtener a través de los alimentos. Excelente. Luego, yéndonos a otro lado, muchas preguntas sobre el hecho de qué hacer para perder grasa y ganar músculo. Por ejemplo, varios preguntaban sobre el tema de si primero el cardio y después las pesas o al revés. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a esta gente que está interesada en perder grasa y ganar músculo, que es la mayoría de la gente? Y bueno, nos gustaría escuchar qué piensan ustedes sobre eso. Me parece que lo principal es, perdón. Sí, no, tranquilo, adelante. Es hacer las dos cosas, o sea, entrenar. O sea, el orden está bien, idealmente cuando esté fresco con la fuerza, pero lo ideal es hacerlo. Muy bien. ¿Algo más? Esa respuesta fue bien anaeróbica. Sí, fue casi fosfagénica. A ver, bueno, a mí me parece que ese tema de ganar masa muscular y perder grasa, me imagino que se refiere a hacerlo a la vez, ¿no? Porque obviamente hacerlo Claro. uno primero, otro luego, es sencillo. Pero es un tema controversial, eso se llama recomposición corporal, el hecho de tratar de que haya un balance proteico positivo cuando existe un balance negativo de energía, ¿no? Hay estudios, digamos, contradictorios al respecto, pensamientos divididos. Yo particularmente, en base a la data que he visto, hay casos muy específicos en los que esto se da. Quizás uno lo ve en el consultorio
a diario, pero realmente cuando nos remitimos a la evidencia, principalmente es algo mucho más fácil de lograr en personas que están desentrenadas, personas novatas en el entrenamiento de fuerza, personas con sobrepeso, pero en atletas que de pronto tienen cierto tiempo entrenando, son atletas avanzados o personas muy magras, va a ser mucho más complicado lograr que ocurran los dos procesos a la vez, ¿no? De manera que en la mayoría de los casos, como decía en la ponencia, se necesitaría lograr primero un proceso, luego el otro. Ahora, en la práctica, no es que la mayoría de las personas, porque no todos son como atletas avanzados, etcétera, personas muy magras, sino personas que están iniciándose, es bastante fácil, pero tiene que haber entrenamiento, como lo decía Francis. O sea, tiene que haber un estímulo que le dé al cuerpo una excusa para que haya una ganancia de masa muscular, ¿no? Y que haya una adaptación, porque el ejercicio tiene un efecto directo sobre la síntesis proteica muscular y las proteínas también. Entonces, si esas dos variables están bien y hay un déficit calórico que debe ser leve, obviamente un déficit calórico severo no va a propiciar que haya un balance proteico positivo, pero si hay un déficit calórico leve, un entrenamiento de fuerza, es bastante probable que ocurran los dos procesos a la vez, pero tiene que ser cuantificado. Bien, ¿algo quieres agregar, Andrés? Un pequeño aporte. Yo sé que la mayoría de nosotros ya sabe este concepto aquí, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de restricción energética para cambiar composición corporal con una dieta hiperproteica de entrenamiento de fuerza, que es lo que yo creo que la mayoría de personas aquí promulgamos cuando hablamos, por ejemplo, de recomposición corporal, es muy importante saber de cuánto puede ser la restricción, porque es que lo que uno observa en los estudios es que, por ejemplo, cuando las restricciones llegan a ser del 30 al 40% del déficit sobre el valor calórico total, en obesos, por la cantidad de energía acumulada que ellos tienen, puede haber un leve aumento de la masa muscular, pero digamos en sujetos que no los clasifiquemos como simplemente que tengan obesidad o que tengan, por ejemplo, sobrepeso, simplemente sujetos que tienen un nivel de adiposidad relativamente un poco más alto, es importante que esas restricciones no sean mayores al 20 o 25%, porque es que si no, no va a haber, o sea, no tenemos suficiente reserva adiposa y al mismo tiempo el déficit calórico es muy extremo. Entonces, por más que haya entrenamiento de fuerza y un suficiente o adecuado consumo proteico, pues no va a poder ocurrir en este caso las dos cosas al tiempo en las personas que, digamos, son nuevas o que se están adaptando al entrenamiento, porque es mucho más difícil ya lograr esto en sujetos entrenados. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus conferencias y por su tiempo. Nos quedan un par de minutos y les voy a pedir a cada uno que nos den un mensaje final para todos aquellos que nos están viendo en relación a las mejores estrategias que ustedes le puedan recomendar para mantener o mejorar su masa muscular. Vamos a comenzar con Carlos, que yo lo veo en mi pantalla a la derecha. Bueno, de la misma forma que cerré la conferencia, o sea, cuando hablamos de músculos, yo creo que la importancia del entrenamiento, de una adecuada alimentación dentro de, o sea, con todos sus factores, cantidad, calidad de alimentos, en momento, en algunos casos específicos, y el descanso es lo que realmente representa, yo creo que el 99.9% del progreso, sobre todo en personas que están comenzando, la mayoría de las personas. Ya luego de que esa base está bastante bien construida, dar paso a lo siguiente, pero lo vieron en la pirámide, ¿cuál es la importancia? Muchas veces comenzamos por la punta, lo que tiene menos importancia, y nos olvidamos de lo que es más importante, que es el sueño. O sea, invertimos en un montón de suplementos, pero no estamos durmiendo bien, no estamos comiendo bien o no estamos entrenando bien. Creo que hay que darle la importancia a lo que la merece. Muy bien, gracias. Francis. Reforzar lo que acaba de decir Carlos tan excelentemente bien, que si comes como Arnold Schwarzenegger, no te vas a parecer a Arnold Schwarzenegger. Si entrenas como Arnold Schwarzenegger, te parecerás un poquito más a él. Entonces, el entrenamiento es fundamental también. Y acompañado con los consejos nutricionales que han dado, sería lo óptimo. Igual de las dos maneras no vas a parecerte. Muy bien. Richard, ¿algún consejo para evitar la sarcopenia o alguna recomendación final para mantener los músculos? Yo soy un abanderado de la prevención, Pedro. Yo creo que las personas deben entrenar después de una revisión sistemática. A diferencia de lo que se piensa, eso no es costoso. Ver un nutricionista deportivo, ver un médico que te evalúe, tener un entrenador de calidad. Yo creo en agotar primero los recursos en eso, Pedro, para saber por nuestra fisionomía, por nuestro somatotipo y nuestra genética, qué es lo que más nos conviene. Y en base a eso recomendar la nutrición adecuada y el entrenamiento adecuado. O sea, que mi recomendación final sería que, por ejemplo, la sarcopenia es una consecuencia final simplemente de no cuidar. Muy bien. Y finalmente, Andrés.
Me parece que es muy importante desde la parte de la suplementación enseñarles y educarle a los atletas a hacer cosas básicas como la lectura de una etiqueta nutricional, no de un alimento, sino de un suplemento, a mirar la cantidad de leucina que tiene el producto, a mirar los ingredientes que puedan estar asociados ahí, porque ustedes saben que siempre, por ejemplo, en el caso de las proteínas del suero, adelante dice whey, pero atrás salen un montón de ingredientes menos whey protein. Entonces me parece supremamente importante la lectura de tabla nutricional, ingredientes, cantidad de leucina en el caso de que estemos buscando pues un suplemento como para el tema de mejora de masa muscular, y que no vayan a tener sustancias que puedan ser baneadas o que estén catalogadas como dopantes, porque muchas veces en la parte de adelante no los dice, pero muchos suplementos que hay en el mercado tienen sustancias prohibidas que lamentablemente pues caen en manos de atletas que de pronto están emergentes a competir en eventos ya grandes o donde hacen controles antidoping o antidopaje, y es muy importante educarlos en eso también, porque la educación también es prevención. Muy bien. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes. Estoy seguro que las 4.000 personas que se han quedado aquí hasta el final están tan contentas como yo de haber compartido esta mañana con toda esa información que nos han brindado. Y bueno, reciban un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. Pero, Wow. chao.